Buenas tardes, gracias por estar aquí. Como dijo Irán, yo también me siento muy contenta de estar por octava vez en la Feria del Libro. Llegué aquí por primera vez en 2003 con la publicación de mi primer libro de cuentos, también por Isla Negra, y quedé fascinada con la Feria del Libro y por eso he seguido viniendo todas las otras veces. Me encanta el calor, no solo ambiental, sino sobre todo el calor humano y la acogida que siempre nos dan a los puertorriqueños, nuestros hermanos dominicanos, la cual agradecemos profundamente. Agradezco también a la presentación de estos dos compañeros. Con respecto a la presentación de Murat, que hablo que nos conocemos hace, en realidad digo pero hace muy poco tiempo. No sé por qué la gente se empeña a hablar del tiempo. Pero espérate, hace un siglo. Que tampoco así. Nos conocemos hace mucho tiempo y nos conocemos de teatro. Yo también soy teatrera, quizá. Eso no lo había pensado, pero como Emma es psicóloga, es posible que ella tenga una explicación para ello. Quizá este libro se hizo para probar que no es cierto aquello que se dice que los actores son brutos. Entonces yo, para demostrar que eso no es así, pues escribí un libro muy lúcido para hablar de los compañeros y que demuestra un rigor intelectual y académico por aquello de que ella no es nada más que payaso, ella es algo mucho más que eso. En realidad, yo me metí en un lío cuando empecé a trabajar con este proyecto, porque Carpentier es un escritor impresionante que obliga, no hay otra manera de meterle el diente a Carpentier, que obliga al lector a buscar otras cosas. Ante Carpentier el lector no puede permanecer culpable, porque hay tanta información, hay tanta intertextualidad, hay tantas referencias a tantas cosas. O sea, Carpentier ahora. Carpentier estudió arquitectura, Carpentier es musicólogo, y lo que yo estudio luego en este trabajo es que también la pintura representa en la obra de Carpentier un elemento fundamental desde sus inicios, porque ya, aún siendo muy joven en Cuba, Carpentier está involucrado en la primera presentación que se hizo de una exposición surrealista en Cuba. Así que ya le estaba vinculado a esto antes de ir a París. Obviamente cuando va a París, aquello se le abre un universo de posibilidades, su contacto con los pintores, cineastas, fotógrafos, teatreros, ¿verdad? Esta también es la época de Antonin Artaud, y entonces esto es maravilloso porque va a nutrir su imaginario. Ya al final del libro, en las conclusiones, yo cito a una crítico importante de la obra de Carpentier, que es Rita de Messener, que ella dice que Carpentier es un devorador de textos. Y yo digo que yo no estoy de acuerdo con eso, porque Carpentier es mucho más que un devorador de textos. Carpentier es un caníbal, porque el que devora come y después expulsa. El que canibaliza come y eso que se come lo integra a su espíritu, lo integra a su alma, y después con este nutriente vital hace su propia obra, una obra que tiene un sello particular, una obra que no se parece a ninguna otra. Entonces eso es lo que hace Carpentier, no devorar, sino canibalizar toda esta información pictórica, musical, académica, artística, y reflejarlo dentro de su obra. Yo me concentro en El Siglo de las Luces porque es, según los críticos, la novela más importante de Carpentier. Sin embargo, hago referencia a otras novelas de Carpentier que también utilizan el elemento pictórico. De hecho, la idea para este trabajo surge de un trabajo previo con El acoso, que es una novela atípica de Carpentier, porque es una novela muy breve,
que tiene una estructura completamente musical. Y entonces yo trabajé con los elementos del expresionismo, la corriente pictórica, en esta novelita en el sentido de la extensión, no en el sentido despectivo. Con esa novela de Carpentier, viendo cómo se reflejaban las características del expresionismo pictórico en esa novela. Y entonces de ahí surgió la idea de ampliar el proyecto. Y como les decía al principio, cuando me metí en esto, yo no sabía en el lío que me estaba metiendo. Estamos hablando de un trabajo que duró años y que además me produjo grandes satisfacciones, entre ellas descubrir que también entre mis habilidades estaba la pintura. O sea, yo no pintaba nada. Le pintaba la cara para salir en el teatro, pero aparte de eso nada más. Yo decía siempre, muy en serio, que yo era tan mala en la pintura que si iba a hacer una línea con una regla me salía viral. Así que yo era completamente incapaz, según yo, para la pintura. Cuando empiezo a trabajar con este proyecto, me dije, necesito saber algo más de pintura. Mi gusto por la pintura era de muchísimo tiempo, pero era gusto por la pintura, de ver los cuadros, de ir a los museos, de apreciar el arte de otros que yo consideraba que no tenía. Y entonces tomé un curso de teoría del color, con la sorpresa de que cuando llegué el primer día al curso, el profesor dijo, el curso se titula Teoría del Color, pero esto es teoría y práctica del color. Y yo dije, anda para el carajo. Y ahora, pero ya yo había hecho todos los arreglos, había hablado con toda la gente, había ajustado el horario, toda la cosa, y dije, bueno, no hay marcha atrás, vamos a meterle mano. Y estuve en el curso un semestre completo, aprendí gracias al maestro Daniel Lin, maravillosamente un profesor increíble, un gran creador, un gran artista, y como todo creador y todo gran artista, un gran ser humano. Y entonces aprendí muchísimo con él y desarrollé mi gusto por la pintura. Así que a medida que yo iba trabajando la investigación, iba también creando en términos de pintura, estando en contacto directo con ese arte que también es maravilloso, aparte de la escritura que también la comparto. Estaba trabajando, mezclando colores, buscando posibilidades, viendo cómo se hace el contraste entre la luz y la sombra, no en teoría sino en la práctica. Así que fue un trabajo de verdad muy, muy satisfactorio y muy gratificante. Agradezco profundamente a Carlos Roberto el esmero que se tomó en la edición de este libro, que es muy lindo, es un libro hermoso, por donde quiera que uno lo mire, por el frente, por detrás, adentro, arriba y abajo. Así que como es un libro tan hermoso, yo creo que todo el mundo debería comprar. Y encima, si lo compran esta tarde, tienen el privilegio increíble de llevarse la firma de la autora, que soy yo.